Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Estamos hoy con un tema que me recuerda mucho al matrimonio. El matrimonio es una barca, no se me vayan a... No, es en serio. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso, ¿verdad? Si uno de los dos se mueve o hace algo brusco, pues la barca se hunde. ¿Será esa la situación que hay entre la nación y la alcaldía? ¿Será esa la relación que se está tejiendo ahí? Cada vez que hace alguno de los dos un movimiento brusco, pierde Bogotá. Para tocar ese tema que nos compete a todos los bogotanos, porque además de por medio hay hechos o temas tan importantes como el Transmilenio, como el metro, como el futuro de la ciudad, como los planes de vivienda, como los, en fin, todos los planes viales que hay para Bogotá, además de otros temas que se están decantando hoy a estas horas en la alcaldía, como es el tema de las basuras. Les tenemos preparado para ustedes esta especie de abrebocas en donde les vamos a contar quiénes son también nuestros invitados hoy en Semana. El nombramiento de Gina Parodi como alta consejera presidencial para Bogotá fue considerado inicialmente por el alcalde Gustavo Petro como una declaración de guerra, ya que Gina Parodi era la voz de la oposición a su administración. Sin embargo, a las primeras de cambio, la relación fluyó. Gina Parodi, no hay que pedirle la renuncia a Petro, y Petro a su vez le bajó el voltaje a sus declaraciones. Gustavo Petro. Gina Parodi no es una enemiga, sino una aliada. Cuando los bogotanos pensaron que se había fumado la pipa de la paz, volvió la confrontación. Gustavo Petro. Mientras más intento acercar el distrito y la nación, más funcionarios tratan de destruir esa relación. Y Gina Parodi respondió: si Santos está en la paz con las FARC, ¿cómo no va a querer armonía con el distrito? Las relaciones entre la nación y la alcaldía son como un matrimonio. Reza el dicho que si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hunde. Hoy tenemos a Gina Parodi, ex candidata a la alcaldía de Bogotá. A pesar de su corta edad, esta abogada costeña ya fue senadora por el partido de la U, cargo que dimitió cuando constató el apoyo de los paramilitares a ese partido. Del otro lado tenemos a Jorge Rojas, que a pesar de ser la mano derecha del alcalde Gustavo Petro como su secretario privado, es un hombre de izquierda que se abrió camino en el mundo de las ONG como presidente de CODES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Desde esa orilla se convirtió en el opositor más férreo que tuvo el Estado colombiano durante muchos años, y hoy, como Gina Parodi, ha pasado de la oposición al gobierno. Ojalá en este debate Parodi y Rojas encuentren la brújula para navegar en la alta mar del matrimonio. Pues si vio, Gina, Julio, bienvenido aquí. Bienvenido, Jorge, aquí a este momento interesante que vive Bogotá. Bienvenido. Muchas también, Gina. Gracias. Buenas noches. Además, yo sé que fue muy pensado y muy hablado esta reunión, y me parece interesante tenerlos a ustedes dos para poder tocar el tema de Bogotá. María Jimena, muchísimas gracias por la invitación. Comencemos con el tema de cómo deben ser estas relaciones. ¿Es un matrimonio complicado o no, doctor Rojas? La nación y el distrito tienen una responsabilidad con la ciudad. Esa responsabilidad se expresa en un plan del gobierno nacional y un plan del gobierno distrital. Sí. Esos dos planes pueden tener visiones diferentes, orientaciones políticas distintas, pero necesariamente tienen que confluir en aspectos vitales para la ciudad. Sí. Tenemos una buena relación con el gobierno. Desde el mes de febrero estamos trabajando sin mayores dificultades, con algunos sobresaltos que la opinión pública no conoció o conoció mínimamente. Llegamos a acuerdos con el ministro del Transporte, por ejemplo, Germán Cardona en su momento, con el presidente de la República en su momento, sobre temas de movilidad, sobre temas de educación, sobre temas de víctimas. Hemos hecho 5 reuniones con el gobierno nacional, y lo que queremos es que la presencia de una consejera presidencial para Bogotá ayude a consolidar lo que ya hemos construido con el gobierno nacional. Esa es la disposición. El distrito está abierto
a esa propuesta de construir sinergias. ¿Y cómo le ha ido con la doctora Gina? Con la doctora Gina tenemos un diálogo permanente y queremos que sea un diálogo respetuoso. Aquí hay dos instituciones dentro de un mismo Estado de Derecho. Un estatuto orgánico de la ciudad. Nosotros estamos abiertos a que ese diálogo sea productivo y no es un modelo de... Yo creo que es un modelo muy horizontal por las características de Bogotá y nosotros reconocemos un gobierno con unos funcionarios que trabajan en función de sus mandatos y esperamos que el gobierno nacional también sepa que aquí hay un gobierno con un programa, un mandato y la defensa de los intereses de una ciudad. Doctora Gina Parodi, ¿usted qué opina de esta presencia del doctor Rojas o de esta presentación del doctor Rojas digamos, sin ánimo de ninguna confrontación? Me parece muy bien. María Jimena, y voy a retomar el ejemplo de la barca, que me pareció ¿Vio que bien, no es mala idea? Bien ilustrativo, ¿no? Ni la barca, ni el matrimonio, ni nada es mala idea. Cuando uno está en una barca, digamos, hay otros elementos que a pesar de errores humanos, que es lo más factible, digamos, por eso somos seres humanos, está el viento, ¿cierto? Está el peso, sí. Pero siempre hay, en teoría, una finalidad común que es el puerto. Y yo creo que todos esos elementos están dados. Nosotros todos, los funcionarios del gobierno nacional, que tenemos alguna relación con el distrito, tenemos un mandato del presidente Santos que es ayudarle a la ciudad. Poner el gobierno nacional al servicio de la ciudad. Y eso, por supuesto, pasa por servirle al distrito y ayudarle al distrito. Y en este mes, que ha sido mi trabajo, a eso es que me he dedicado. Mira, por ejemplo, estaba atrancado el tema de Transmilenio hasta El Dorado. De esos 5 kilómetros. De esos 2 kilómetros. Son 2 kilómetros. El gobierno nacional logró que después de que el distrito destrabara la carrera séptima, aportar el 100% de los recursos para que Transmilenio llegue hasta el aeropuerto El Dorado, con un convenio y con un acuerdo con el distrito, obviamente, que se firmó en 3 días, que nos pusimos de acuerdo sobre fechas que tenemos que ir cumpliendo y que le estamos haciendo seguimiento. Entonces, esa es una muestra clara de que cuando hay armonía y cuando hay un puerto común, que aquí lo tiene el distrito y lo tiene el gobierno nacional, y es que a los bogotanos le vaya bien, las cosas salen bien. Recuerdo que una de las preocupaciones de toda la vida, por ejemplo, del doctor Rojas, ha sido el tema de desplazados. A eso le ha dedicado él su vida. Y aquí tenemos... Es correcto, así lo conocimos. Así lo conocimos hasta hace poquito, entregándole su vida a eso. Y ahí sigo, y ahí voy. Sí. Y uno de los primeros temas que me dijo es, mire, Gina, yo necesito que el presidente se monte en el tema de los Emberas y necesito que los reciba. ¿Sabe cuánto nos demoramos en hacer esa primera reunión? Las horas que él me dijo, esta noche los recibimos, esta misma noche. Un tercer tema, por ejemplo, la emisión de bonos por parte de la ETB sin que pasara eso por el Consejo y que eso no hubiera discusión. Eso fue un acuerdo que se hizo entre el gobierno nacional y el distrito en una reunión. Después hubo una malinformación de prensa, una malinformación además peligrosa porque eso sale al mercado, la ETB está en bolsa y eso puede generar un pánico económico. Yo recuerdo que el secretario estaba con el alcalde y me llamaron. A los 2 minutos estábamos haciendo una rueda de prensa desmintiendo esa información. Entonces, yo creo que hemos dado muestras importantes que esta colaboración, esto no le va a servir al distrito, o al alcalde, o a Jorge, o a Gina, o al presidente, sino esta armonía en Bogotá y de la nación con los demás municipios de la región, a quienes nos sirve es a todos los habitantes de la zona. Como una barca con 2 remos. Le gustó también lo de la barca. Ojalá los 2 remos vayan en la misma dirección. A mí me encanta la forma como la doctora Gina presenta el asunto, pero solo voy a hacer una precisión. El tema del Transmilenio hasta el aeropuerto veníamos discutiéndolo desde febrero. Sí. No es que se llegó y se destrabó. Hubo unos acuerdos. Hay un presidente de la República hablando con el alcalde y se acuerdan los mecanismos y se destraba. No es que la nación vino a destrabar porque el distrito no podía, porque no quería, porque no sabía, porque improvisaba. Es un mensaje muy peligroso que se ha venido generalizando. Entonces se da la idea de que es que ahí en el distrito hay problemas,
Ahí en el distrito no saben, ahí en el distrito se improvisa. Improvisar es un verbo que se improvisa con mucha facilidad hoy para señalar ciertas actividades que hace el distrito. Entonces sí, yo reconozco que hemos avanzado en esos temas desde mucho antes, doctora Gina. El acta que firmamos en febrero incluía el Transmilenio hasta el Puerto El Dorado. Faltaba resolver un problema de la carrera séptima, se resolvió. Lo resolvimos en la cumbre con el presidente. Sí. Yo creo que a mí la palabra ayuda me parece muy interesante, pero en términos de relaciones entre el Estado me parece que es un equilibrio y una sinergia entre el Estado a nivel nacional y el Estado en el nivel distrital. Digamos que las relaciones entre la alcaldía y la nación pasan por muchos, digamos, por muchos umbrales. El primer umbral podría ser la veeduría. O sea, ¿hay una veeduría que de todas formas la nación tiene que ejercer sobre Bogotá? ¿Sí o no? El distrito está abierto a todas las formas de control. El alcalde Petro dijo desde la campaña, los organismos de control deben estar en manos de la oposición, como están la Contraloría y la Personería. La veeduría se designó una persona independiente, claro, pero la veeduría, que ejerce su control. Es que yo se lo pregunto porque he oído que Gina habla mucho sobre su función como veedora, ¿sí? No. Se lo oí el otro día en una entrevista que hizo. No sería parte de mis funciones actuales. Hay una veedora, que es la doctora Adriana Córdoba. No, y hay varias, distinto, y como mencionaba ahorita. O sea, no hay esa función como tal. No. O sea, y le resumo las funciones, se las voy a resumir en 3. Digamos que es el decreto, que tiene muchas funciones, pero digamos los vamos a resumir en 3. La primera es puertas abiertas de la Presidencia de la República con todos los habitantes de Bogotá y de la región. Es decir, el que llame allá tiene reunión fija, o asistencia fija, o en lo que podamos ayudar o en lo que podamos servirle, sea un habitante de Cundinamarca, sea un habitante de Bogotá. Sí. Segundo, la Nación entrega una serie de recursos al distrito, al gobernador de Cundinamarca, a municipios aledaños, Soacha, por ejemplo. Entonces, estar ahí ayudando a que esos procesos salgan adelante. Con la región también. Sí, con la región también. Tercer tema, para resumir, la Nación hace una presencia en temas fundamentales y con entidades fundamentales, en inversión social, sobre todo, María Jimena, en la ciudad y en la región. Entonces, es para nosotros importante hacer que esa agenda sea única, que esté totalmente integrada y que esté más visible. Entonces, esas son las funciones todas, como ves, son de colaboración. Hay entidades al nivel nacional, y a nivel local, tendencias que hacen vigilancia en Bogotá y hacen vigilancia en todo el país. Esas funciones de vigilancia y control, vamos a tocar ese tema de las super en Bogotá. No las tengo yo. Sí, usted no las tiene. Seguimos después de esta pausa aquí en Semana en Vivo. No se vayan, estamos hablando sobre Bogotá y el matrimonio con la nación.